Ahí está ya. Bueno, entonces, lo que también quiero pedirte de favor es ir haciendo la siguiente actividad. No sé si ya te la había encargado, deja que se abra ahorita el archivo. Ujú. Bueno, me había dicho de lo del transporte de los lípidos en las plantas, no sé si sea ese el que me dice. Los lípidos en las plantas, déjame ver, déjame ver. Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? A ver, espérame. Sí. Transporte de los lípidos en las plantas. Ok, ok. A ver, según yo, esta es la actividad que sigue. Aspectos y agrícolas y ambientales de la fotosíntesis. Esta ya te la encargué. No, me había encargado la que le digo eso del transporte de los lípidos en las plantas. Transporte de los lípidos. Ok. Entonces, esa pues queda para mañana, la de transporte de lípidos. Y para la próxima semana, bueno, esto le iba a tocar a todo el grupo, pero pues no están todos. Entonces, más Ajá. bien, tú escoge uno de estos temas, tasa fotosintética, incremento del dióxido de... Ah, no, esto ya lo expusiste, Sí, ¿verdad? eso ya, sí, ya lo expuse. Ay, sí, ya lo expusiste. No, perdón. No, entonces, No, para mañana, pues nada más no se te olvide tu computadora. Entonces, esto ya se hizo, ¿no? Entonces, más bien, sí. déjame buscar em, la, la tarea que sigue, porque sí, seguía, ya me acordé. Es la de unidad 6, respiración y metabolismo. Sí, ya. Pero no es transporte, es síntesis de lípidos, por eso como que me confundí feo. Según Ajá. yo, es esta, donde está una caricatura de una abejita, ¿no? Sí, es Sí, esta, ¿verdad? sí, es esa. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto es lo que hay que hacer, bueno, investigar, no cómo se transportan, porque eso a nivel celular, pues se da por algunos liposomas, algunas estructuras que son tipo vacuola, pero sin membrana, porque los lípidos pues son insolubles en agua, entonces la célula no gasta energía en sintetizar una paredcita, una membrana para separarlo, ¿no? Entonces, Ajá. no es transporte, es síntesis de lípidos en las plantas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego, pues, Ujú. traducir la caricatura, ¿no? Entonces, como te había dicho, lo puedes hacer a capela, ahí con los plumones en el pizarrón, o lo puedes hacer en un papel bond, o lo puedes hacer, ¿cómo se llama? En PowerPoint. Si te quieres traer tu compu, está bien. Si no, pues nada más un día antes me avisas y me lo mandas por correo para yo tenerlo cargado en la computadora y proyectar, ¿sale? Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Entonces, según yo, nos habíamos quedado más o menos por aquí. Estábamos viendo qué onda con la fotosíntesis y habíamos analizado un experimento que ya se realizó hace mucho tiempo, donde se marcaba radioactivamente el oxígeno, tanto del dióxido de carbono como del agua. Entonces, este experimento pues, se realizó básicamente para determinar de dónde es donde salía el oxígeno diatómico que liberan las plantas, ¿no? Antiguamente se pensaba que este oxígeno, pues de alguna manera, era separado del átomo de carbono a través de la fotosíntesis y este oxígeno era el que liberaban las plantas, ¿no? Sin embargo, y esto también es importante que lo sepamos, por eso se habla de fijación de carbono, porque normalmente este oxígeno junto con ese carbono normalmente se va pegado aquí a la glucosa y al resto de los metabolitos que se producen durante la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿perdón? No, sí. Ok. Entonces, Ujú.
qué sucede aquí? Pues que la glucosa es quien absorbe, de alguna manera, literalmente lo fija el dióxido de carbono. Es decir, este contaminante, este producto de la respiración, de la exhalación de los animales superiores, pues básicamente termina aquí, ¿no? No hay que olvidar, y esta es una de las cuestiones ecológicas que por ahí van a exponer tus compañeros, pues es que el dióxido de carbono, pues es producto también de la combustión de la basura, de los combustibles fósiles, etc, etc. Entonces, esto es algo pues muy bonito, muy romántico de las plantas, porque ellas toman un contaminante y nos los devuelven en forma de azúcares en los frutos, ¿no? Además, pues de mantenerlo en su biomasa para que no ande flotando ahí en la atmósfera y aumentando pues el efecto invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se marcó el oxígeno del agua y así fue como se descubrió que el oxígeno de la molécula de agua es el que se libera cuando las plantas hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, si quitamos una de las variables, es decir, si quitamos el dióxido de carbono y ponemos agua, pues de todas maneras las plantas van a poder liberar un poco de oxígeno hasta que se termine la reserva en la fotosíntesis, ¿no? Caso contrario, si la planta pues no tiene agua y por eso es importante regar las plantas, pues va a ser imposible que haya esta liberación de oxígeno porque no va a haber quien lo provea, ¿no? Bueno, entonces, continuando, también habíamos visto una de estas imágenes de cómo se observan los cloroplastos, que son los organelos dentro de la célula vegetal encargados de realizar pues, la fotosíntesis. Esto lo vimos en esta es una observación en el microscopio de una hojita de una planta que se llama elodea, es una planta pues acuática, ¿no? Y también, pues ya lo habías visto tú en el laboratorio, ¿no? Sí. Bueno, no con la elodea, pero con otros, ¿no? Entonces, Ujú. esta es la forma que tiene un cloroplasto, ¿no? Esta es la estructura que tienen pues todos los cloroplastos. Son organelos típicos de células eucariotas y que son fotosintéticas. Normalmente los cloroplastos únicamente están presentes tanto en vegetales como algas, ¿sale? Algas Ujú. macroscópicas y microscópicas. En ese sentido, también hay que recordar que hay cianobacterias y algunos otros microorganismos que pueden realizar la fotosíntesis, pero la realizan con otro pigmento que no es la clorofila, son pigmentos que se parecen mucho, como la bacterioclorofila y otros similares, pero no lo realizan dentro de un cloroplasto, ¿no? Todos los cloroplastos sí o sí tienen doble membrana y también tienen su propio DNA. Evolutivamente hablando, pues esto es importante porque apoya la teoría del endosimbionte. ¿Qué quiere decir esto? Se ha descubierto, más bien se ha hipotetizado, que en algún punto de la evolución un microorganismo ingirió a otro que tenía la capacidad de hacer fotosíntesis, se fusionaron y eventualmente se volvieron una sola especie, ¿no? Volviendo al tema, pues los cloroplastos normalmente tienen una serie como, a mí se me figuran como de estas tortitas de nata que venden en la calle, se les conoce como tilacoides y el conjunto de tilacoides se le conoce como grana. Entonces, estas granas están comunicadas entre sí por una serie de láminas, como si tuvieran un papelito aquí en medio, ¿no? Y existe un espacio que está entre el cloroplasto y por fuera de los tilacoides, que se le conoce como el estroma. Entonces, en estos organelos es donde se da a cabo la fotosíntesis. Típicamente, y esto también hay que decirlo, porque luego cuando vemos las ilustraciones de las células vemos todos los organelos de todos colores y pues eso no es cierto. De los pocos organelos que sí podemos decir que tienen un color, pues son los cloroplastos debido a su alto contenido pues de clorofila, ¿no? Entonces, de forma muy general, la fotosíntesis funciona de esta manera. La planta tiene que absorber la luz y tiene que recibir agua. Se da lo que se conoce como la reacción lumínica. Esto se da específicamente en los tilacoides de las granas. Vamos a regresar para acá. Estos son los tilacoides. Aquí es donde está sucediendo esto que estoy explicando. Y la luz solar normalmente excita el núcleo metálico de magnesio de la clorofila y produce una corriente de electrones, ¿no?
Esta corriente de electrones normalmente es aprovechada por dos compuestos, el adenín difosfato, el cual se transforma en ATP o adenosín trifosfato, y niacina adenín fosfato hidrogenado, ¿no? Estos dos compuestos de alguna manera potencian el ciclo de Calvin que se da en el estroma, es decir, a este espacio que está libre dentro del cloroplasto, y ahí tanto el niacina adenín fosfato y el adenín difosfato pierden un grupo fosfato para producir energía, ¿no? No hay que olvidar que tanto el niacina adenín difosfato y el ATP son las monedas de intercambio energético en todas las células habidas y por haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el ciclo se cumple y también es importante que sepamos que durante este proceso se da la captación del dióxido de carbono, ¿no? Una vez que el proceso termina, pues lo que llamamos glucosa o el fotosintato principal de la fotosíntesis queda dentro de la planta, ocasionando así lo que comentábamos hace un momento, que es la fijación del carbono, y posteriormente se da la liberación del oxígeno, ¿vale? Súper, súper, súper importante, porque gracias a que las plantas liberan el oxígeno, y cuando digo plantas me refiero también a las algas y a las algas microscópicas, pues tenemos vamos a decirlo, la configuración química que tiene la atmósfera en la actualidad, y pues son responsables en cierta medida pues de que nosotros podamos respirar, de la calidad del aire y en cierta medida pues de que hay un buen clima en los lugares, ¿no? Entonces, algo que es clave para la fotosíntesis pues es esta molécula a la cual pues todos los seres vivos le debemos la vida, que es la clorofila A, ¿sale? Entonces, esta es la clorofila, es la más común, químicamente así se ve, y nota lo que tenemos aquí al centro. Esto es el núcleo de magnesio, y pues literalmente es un núcleo porque está al centro de la molécula, ¿no? Entonces, este magnesio, químicamente hablando, es el que está encargado, responsabilizado de excitarse, de servir como un escudo, donde pegan los fotones de la luz, ¿no? Entonces, al recibir esa energía, pues el magnesio, ¿qué hace? Pues excita y libera los electrones que van a funcionar como el motor, como el potenciador de la energía para el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, luego voy a poner aquí un video, pero no está, de cómo funciona la fotosíntesis, ¿no? Entonces, lo que te quería mostrar aquí es el consumo de ADP. Entonces, el ADP, no hay que olvidarlo, se va a transformar en ATP. Entonces, aquí tenemos un círculo azul y tenemos en rojo dos átomos de fosfato, ¿no? ¿Cómo se transforman en ATP? Esto es ocasionado por la energía cinética de los protones. Entonces, estos se van a ver en color blanco, ¿no? ¿De dónde vienen estos protones, electrones y demás? Pues del núcleo de magnesio de la clorofila, ¿no? Entonces, existe esta enzima que se conoce como la ATP sintetasa, como su nombre indica, su chamba es sintetizar ATP, y lo que va a hacer es que esta enzimita se ve energizada por estos protones, y lo que va a hacer es que este fosfato que anda aquí bailando se lo va a pegar aquí. Entonces, cuando se despega el fosfato del ATP, hay liberación de energía. Y esa energía es la que utilizamos los seres vivos para mantener básicamente todos nuestros procesos metabólicos, ¿no? Entonces, si yo lo viera, porque también esto, hay que decirlo, es algo bastante complejo. Si yo quisiera ver la estructura tridimensional de esta enzima, que aquí se ve pues algo caricaturizada, pues se vería más o menos así. Esta es la ATP sintetasa. Entonces, la ATP sintetasa, pues básicamente, como ya te lo comenté, su chamba es estar produciendo pues ATP gracias a la generación de protones y electrones
a través del núcleo metálico de la clorofila. Entonces, siempre que hablamos de las plantas decimos que son autótrofos, ¿no? Entonces, los autótrofos sí o sí, siempre, siempre, siempre van a producir su propio alimento, pero utilizando la energía lumínica, que normalmente pues es la del sol, ¿no? Ojo, aquí hay que hacer hincapié en el hecho de energía lumínica. Las plantas, de alguna manera, tienen un sistema que es muy eficiente y no solamente aprovechan la luz solar, pueden aprovechar básicamente cualquier tipo de luz. Algunas les favorece más, otras les favorece menos, ¿no? Por esta razón, pues las plantas pueden crecer en invernadero con lámparas de luz ultravioleta y con otros tipos de luces. O sea, porque cuando es de noche, pues las plantas pueden seguir trabajando siempre y cuando pues tengan el estímulo de la luz, el cual se da pues de forma artificial en algunos invernaderos, ¿no? También, como te decía, pues las plantas es donde más se ha estudiado el fenómeno de la fotosíntesis, pero también hay algas, protistas o protozoarios y cianobacterias, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer la fotosíntesis? Porque todos los seres vivos, o sea, los mismos autótrofos, dependen de ella para sobrevivir, ¿no? Y pues todos los que somos heterótrofos, todos los seres vivos, los animales que no producimos nuestra propia energía o alimento, pues necesitamos forzosamente depender de la cadena trófica que en algún punto pues requiere de las plantas, ¿no? Entonces, de forma pues bastante simplificada, podemos decir que las hojas de los vegetales tienen cloroplastos, en su interior tienen la clorofila, que como ya dijimos tiene un núcleo de magnesio, que se encarga de capturar la energía lumínica, ¿no? El agua es captada por las raíces, aunque hay excepciones a la regla donde las plantas a través del tallo, de las hojas o de algunas estructuras especializadas pueden capturarla también, y el CO2 siempre, 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 siempre es captado de la atmósfera por los estomas de las hojas, ¿no? Por ahí también subí el video, si te interesa verlo a YouTube, de la práctica 6, donde vimos los haces vasculares, los tricomas y también los estomas, ¿no? Entonces, esas estructuras a las cuales llamamos estomas, pues se abren y se cierran, ya lo habíamos visto, en función de muchos factores, pero una de sus principales chambas pues es el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Pues la captación del CO2 y la liberación de oxígeno, ¿no? Las plantas pues van a capturar el agua y el CO2 dentro del cloroplasto y ahí se va a hacer la fotosíntesis, ¿no? Entonces, a través de la fotosíntesis inician una serie de reacciones químicas que liberan el oxígeno al ambiente y producen azúcares como la glucosa. No hay que olvidar que hay muchos otros azúcares, aparte de la glucosa. Muchos de estos azúcares pues son muy importantes desde el punto de vista pues comercial o de la vida misma de la planta, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, la madera es un polisacárido, ¿no? Y una de sus bases, pues, es la glucosa, ¿no? También lo es la celulosa, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general de la fotosíntesis, ¿no? Sumamos dióxido de carbono, agua y energía lumínica y obtenemos alguna azúcar y oxígeno, ¿no? Entonces, de manera más detallada, y si no me lo crees, luego puedes hacer este balance porque también es muy importante, para que la fotosíntesis sí o sí requiere una relación, vamos a decirlo, 1 a 1. Se requieren 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de agua para poder producir 6 moléculas de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Pues obviamente las plantas, al estar dentro de este universo, cumplen con las leyes de la termodinámica, cumplen con el principio de Lavoisier, donde está estipulado que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, aquí si te fijas, podemos contar el número de moléculas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos 6 moléculas de carbono, acá están, se quedan en la glucosa, ¿no?
tenemos por aquí 6 por 2, 12 moléculas de oxígeno. Aquí tenemos 6 y acá tenemos otra vez esas mismas 6, ¿no? Y por acá tenemos 6 por 2, 12 moléculas de oxígeno. Aquí se encuentran también esas moléculas, ¿no? Entonces, básicamente la fotosíntesis es una ruta metabólica. No sé si ya habíamos analizado este compuesto, pero pues las rutas metabólicas son básicamente todas las reacciones químicas que están acopladas y normalmente producen un producto, valga la redundancia, que es utilizado como reactante o como iniciador de la siguiente reacción, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que la fotosíntesis tiene dos etapas o dos fases, ¿no? La fase lumínica y la fase oscura. Entonces, cada una tiene rutas metabólicas muy específicas, ¿no? Los productos principales de la fotosíntesis son la glucosa y el oxígeno. Entonces, ¿quiénes usan la glucosa y el oxígeno en las plantas? Pues nosotros, ¿no? Los seres humanos, los animales, etc, etc. ¿Para qué lo usamos? Bueno, normalmente nosotros no hacemos la fotosíntesis para producir energía. Para producir energía hacemos otra ruta metabólica que se conoce como la glucólisis, ¿no? La glucólisis es etimológicamente hablando, es la destrucción de la glucosa y pues básicamente para que haya esta glucólisis tiene que haber oxígeno, ¿no? Y se cumple el ciclo. Una vez que nosotros consumimos la glucosa y el oxígeno, expelemos al ambiente dióxido de carbono, ¿no? Entonces, las plantas utilizan este dióxido de carbono y el ciclo pues se regresa, ¿no? Entonces, los productos de la respiración celular son el dióxido de carbono y el agua, y pues estas son pues, necesarias para la fotosíntesis, ¿no? Es por esta razón que tanto el dióxido de carbono como el agua deben estar equilibrados en la atmósfera, ¿no? No puede haber más de uno y más del otro. ¿Por qué? Porque si no vemos estos efectos perniciosos en el planeta, en el estado del tiempo, que es el cambio climático global, ¿no? El problema que tenemos, pues es que, y esto siempre se los pregunto a mis muchachos de ingeniería en procesos ambientales, piensa en un producto o en algo que se pueda fabricar al 100% sin agua. Entonces, hasta la fecha yo lo he buscado y no, pues básicamente todos los procesos industriales requieren agua. Y curiosamente, pues cuando decimos que el agua es vida, es porque todas las reacciones metabólicas de todos los seres vivos, de forma directa o indirecta, requieren agua. Entonces, aquí el problema no es que nos estemos quedando cortos de dióxido de carbono, el problema es que nos estamos quedando cortos de agua, ¿no? Este planeta, al cual mal denominamos Tierra, debería llamarse agua. No hay que olvidar que 3/4 del planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, el agua que necesitamos los seres vivos, pues, vamos a decirlo de alguna manera, no está completamente disponible, ¿no? No hay que olvidar que mucha de esta agua es subterránea, otra está congelada, otra de esta agua es agua salada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el universo de agua que hay en este planeta, realmente solamente podemos ocupar menos del 5%, ¿no? Y cuando digo podemos ocuparla, ya estoy incluyendo a las plantas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de cuidar el agua y sobre todo, pues de no contaminarla, ¿no? Ay, ¿me estás preguntando algo? Perdón, es que no te escuché bien. No, profe, no, Ah, ok, todo ok. está bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, ay, ¿dónde me quedé? Entonces, la primer parte de la fotosíntesis, pues son las reacciones lumínicas, ¿no? Entonces, la luz, a lo que nosotros llamamos luz blanca, parece blanca, pero en realidad la luz blanca, como muchas cosas que son de color blanco, en realidad está formada por la mezcla de muchos colores, ¿no? Cada color corresponde a una longitud de onda. Entonces, la suma de todas las longitudes de ondas ocasiona la llamada luz blanca, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de algo que tiene una longitud de onda, es la distancia que existe entre las crestas adyacentes de una onda, ¿no? Entonces, antes de continuar esto, déjame dejar de compartir la pantalla un momento para mostrarte. Ahorita lo voy a buscar, dame un segundo, aprovechando que está aquí el internet, luego, para que esto quede un poquito más claro. Sí, profe. Voy. Aquí está. Ahora sí. Entonces, este concepto que te acabo de comentar, que es la longitud de onda, pues es esto, ¿no? La luz, de alguna manera, hace este serpentín, y dependiendo de la distancia que hay entre cada cresta, podemos decir que la luz tiene cierta longitud de onda, ¿sale? Entonces, Entiendo. la longitud de onda nos permite, pues, conocer muchísimas cosas, ¿no? Básicamente, la longitud de onda nos permite saber si estamos hablando de una onda de radio, de una microonda, del espectro infrarrojo, de la luz visible y ve, este pedacitito de aquí es el que nosotros podemos observar con nuestros ojos, ¿no? Y es la misma luz que las plantas logran aprovechar, ¿sale? Entonces, la luz visible, pues empieza a partir de los 700 nanómetros y termina en los 400 nanómetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué sucede? Que yo no puedo ver más para acá, es decir, nosotros, los seres humanos, no podemos ver ni el infrarrojo, ni las microondas, ni las ondas de radio, y tampoco podemos ver más para este lado, o sea, ondas que son más pequeñitas de los 400 nanómetros. No podemos ver el ultravioleta, no podemos ver los rayos X ni los rayos gamma, ¿no? Pero el conocer lo que se conoce como la longitud de onda o también conocido como espectro electromagnético, pues nos permite de alguna manera conocer también el universo y otros fenómenos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque yo no pueda ver los rayos X, pues tiene una aplicación increíble en sacar radiografías, por ejemplo, ¿no? El que yo no pueda ver la luz ultravioleta, pues, y que ya se sepa que existe, pues es una radiación que es nociva para la piel humana, nos puede dar cáncer, etc. Pues también hace que yo me ponga bloqueador, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante, ¿no? Que las conozcamos. Entonces, volviendo al tema, pues las plantas únicamente capturan esto, ¿no? La mezcla de todos estos colores, si yo pudiera partir la luz en cada uno de sus componentes, yo vería esto, ¿no? Vería una banda de colores desde el rojo hasta el azul, ¿no? Pero este experimento, pues no se me ocurrió a mí, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Una de las primeras personas que lo hizo, pues fue, pues Newton, ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver cómo a través de un cristal, pues básicamente pasa la luz blanca y se difracta en todos los colores del arco iris. Entonces, cuando llueve y queda así como nubladito, una bruma, pues los haces de luz pasan a través de las gotas de agua que hay en la atmósfera y forman el arco iris, ¿no? Entonces, siempre que veamos un arco iris, pues nosotros vamos a ver pues todos los componentes de la luz, ¿no? Entonces, me voy a regresar un poquito para acá. Otra cosa que es importante que sepamos es que esta luz de 700 nanómetros es más caliente. También se ha hecho el experimento de poner aquí, difractar la luz por aquí, poner un termómetro aquí, poner un termómetro acá, poner un termómetro acá, poner un termómetro, y hay una variación en la temperatura, ¿no? Porque pues no tienen la misma energía, ¿no? Bueno,
Entonces, me voy a regresar para acá, para la otra pantalla. ¿Dónde quedó? Ah, sí, aquí estoy. Entonces, eh, volviendo al tema, la fotosíntesis empieza con lo que se conoce como la fase lumínica. Normalmente la fase lumínica ocurre en la membrana de los tilacoides, es decir, aquí, ¿sale? La luz provoca que la clorofila pierda electrones cuando se excita el núcleo de magnesio. Estos electrones son reemplazados por los electrones que provienen del agua cuando se rompe, ¿no? Cuando se rompe el agua, los protones de hidrógeno se acumulan al interior de los tilacoides, es decir, aquí, y cuando estos son liberados o salen del tilacoide, activan la proteína ATP sintetasa, ¿no? Me voy a regresar para acá, que es esta que habíamos visto, ¿no? Entonces, estos protones, como ya te había comentado, le dan energía a esta enzima, que lo que va a hacer es el fosfato libre que anda por ahí nadando, se lo va a pegar a la molécula de ADP, de adenosín difosfato, para transformarlo en adenosín trifosfato, ¿vale? Entonces, ahora que ya tenemos ATP, qué es lo que sucede? Que ya tenemos, pues, la moneda de intercambio energético para las células, ¿no? Y el excedente de los electrones pasan por un mecanismo que se conoce como la cadena transportadora de electrones y forman otra molécula energética que es el niacina, adenín, fosfato hidrogenado, ¿sale? Ok. Entonces, en resumidas cuentas, la luz es absorbida por las membranas de los tilacoides que se ubican dentro del cloroplasto. La grana es la acumulación de los tilacoides dentro del cloroplasto. El estroma es la solución, vamos a decirlo, es como el citoplasma que está adentro del cloroplasto. Y normalmente la clorofila es un pigmento que absorbe casi todas las ondas de luz que tiene la luz blanca, ¿no? Principalmente la violeta, la azul, la roja, y normalmente refleja las ondas de color verde. Por eso las plantas las vemos de color verde. Por eso, en este momento, pues mi camisa, que es un poquito guinda, vamos a decirlo, no es que sea de color guinda en el sentido estricto de la palabra, sino que absorbe todos los colores de las ondas de luz visible y únicamente pues refleja el color guinda, ¿no? Tú me dirás, bueno, profe, pero es que hay plantas que son de otros colores. Y sí, sí hay plantas que no necesariamente tienen hojas verdes. Eh, Hay plantas como las algas de la división feofita, que se llaman así no porque sean feas, sino porque son de color Ujú. café, que tienen una serie de pigmentos similares a la clorofila, pero que absorben otros rangos de la luz blanca, ¿no? ¿Tal? Sí. ¿Quién es la encargada de hacer esta chamba? Pues es la clorofila A, que es la que se encarga de la fase lumínica. Pero como te comenté hace un momento, existen otros pigmentos similares a la clorofila, se les conoce como pigmentos accesorios, que es la clorofila B. Entonces, normalmente la clorofila B, junto con otros carotenoides, absorben otras longitudes de onda como la verde y la azul, ¿no? Los carotenoides normalmente pues, son un poquito más rojizos, más parduzcos, más de color café, y también son importantes desde el punto de vista, vamos a decirlo, de la planta y de la nutrición, porque también son conocidos como antioxidantes. Entonces, estos compuestos, tanto para la planta como para los seres humanos, pues ayudan a disminuir los radicales libres, ¿no? Son muy importantes porque entre menos radicales libres haya dentro de una célula, pues la célula envejece de forma más lenta. Entonces, están directamente relacionados con la salud, ¿no? En la actualidad, pues hay muchas investigaciones respecto a los pigmentos accesorios y a los carotenoides que producen las plantas, ¿no? Entonces, eh, la próxima sesión, porque nos quedan 2 minutitos, vamos a analizar a detalle el mecanismo de la fotosíntesis. Si puedes, ve investigando un poquito acerca de lo que es el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Si te fijas, parecería que aquí hay un error. Este es el dato curioso. El fotosistema 2 es primero que el fotosistema 1.
¿Por qué se quedó así en los libros? No sé, esto lo vuelve más complejo. Resulta que el fotosistema 1, que en realidad es el 2, se descubrió primero. Entonces, si te fijas, el proceso empieza acá con la luz en el fotosistema 2 y se va hacia acá. Son algunos de los caprichos que tienen pues los científicos, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna duda o pregunta por aquí, Claudia, nos quedan un par de minutitos. Bueno, nos queda un minuto según yo. No, profe, todo está bien. Ok, muy bien. Entonces, cuando tengas mañana te toca a ti exponer y pues ya me echas un grito cuando consigas aula, ¿no? Ajá, entonces no es transporte, ¿verdad? Es Sí, sintetizar. es síntesis de lípidos en las Sí, plantas. es que lo que pasa es que ya lo había hecho, pero yo le había puesto el transporte, o sea, yo lo había investigado como el transporte, pero pues ya mañana ya lo llevo corregido. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues te veo mañana. Ahí me pones un WhatsApp cuando nos asignen aula, porfa, ¿no? Sí, profe, gracias. Sale. Hasta luego, que tengas Hasta bonitos días. luego. Bye bye. Igualmente. Chao.